la obra nuestro Señor, que por sus preceptos los guíen y sirvan a su pueblo con amor. Voy a ser su siervo y mis convenios observar. Defenderé la rectitud y en mí él podrá confiar. Tengan muy buenos días, mis niños. Sean bienvenidos nuevamente a una clase más de la Escuela Dominical del Manual Ven, Sígueme. Sean bienvenidos cada uno de ustedes en esta mañana y quiero decirles que reciban un abracito a la distancia cada uno de ustedes, mis niños, y quiero decirles que el título de la clase de este día se titula Mi obra avanzará. En el transcurso de la clase vamos a ver por qué el título de la clase. Y como sabemos, mis niños, el manual Ven, Sígueme en este año estamos aprendiendo de Doctrina y Convenio. Ven, sígueme. Jesucristo, como lo vemos en esta lámina, está diciendo a cada uno de ustedes, ven, sígueme. Eso significa el título del manual, Ven, sígueme, para seguir a Jesucristo, no al maestro ni a los líderes. Bueno, en esta mañana quiero recordarles, mis niños, porque ya todos sabemos, como miembros de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, no somos adoradores de José Smith. Nosotros recordemos el primer artículo de fe para que podamos dar respuesta a aquellos que nos pregunten, ¿en qué creen los mormones? Los miembros de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, creemos en Dios el Eterno Padre, en su Hijo Jesucristo, y creemos en el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es que nos hace saber la verdad de todas las cosas espirituales, y por el poder del Espíritu Santo, mis niños, esta mañana esta clase, con todo mi amor, llegará a cada uno de sus corazones a través del Espíritu Santo. Quiero que recordemos la clase, todos quedamos claritos en cuanto a las ordenanzas salvadoras del templo, especialmente el matrimonio eterno, pero quiero centrarme en uno de que es de las misiones de la iglesia. La misión de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días es predicar el Evangelio, perfeccionar a los santos y redimir a los muertos. ¿De qué manera, mis niños, nos vamos a perfeccionar? Escuchando y poniendo en práctica la palabra de Dios que nos enseñan en la escuela dominical y en todas las reuniones de la iglesia. Quiero que nos centremos, mis niños. ¿Por qué nos bautizamos por los muertos? He sido inspirada por el Espíritu Santo a darle esa respuesta porque sé que muchos están igual que los corintios en la época del apóstol Pablo, cuando en Corintios 15 le preguntaron, ¿y por qué se bautizan por los muertos? Les dijo Pablo, ¿y por qué se bautizan por los muertos si los muertos no resucitan? Aquí está. De otro modo, ¿qué harán los que se bautizan por los muertos? Dijo Pablo. Si de ninguna manera los muertos resucitan, ¿por qué pues se bautizan por los muertos? Mis niños, Pablo, el apóstol del Señor, les dijo este mensaje a los corintios que no creían en la obra vicaria o en el bautismo por los muertos. Mis niños, cada uno de nosotros sabemos que hay una resurrección y que habrá una resurrección porque Jesucristo resucitó para que cada uno de nosotros podamos resucitar y vivir para siempre en su momento, cuando Él venga a juzgarnos.
para vivir eternamente. Entonces, como vemos, mis niños, por eso nos bautizamos, porque nuestros familiares, mi madre en mi caso, no tuvo la culpa de morir sin este conocimiento. Y a través de la restauración de las llaves del poder sellador que dio Elías el profeta a José Smith, mi madre, mi padre y mis hermanos que partieron al otro lado del velo, o sea que han muerto, tuvieron el privilegio de recibir el bautismo, el bautismo para remisión de sus pecados. Pero ¿por qué no bautizamos por los muertos, mis niños? En Lucas 16 está la parábola o la profecía del rico y Lázaro. Recordemos que cuando Lázaro era muy pobre y sufrió mucho en la tierra, y el rico lo despreciaba y no le daba ni las migas de la mesa, y el rico allá en el Hades vio a Lázaro en el seno de Abraham y gritó y le dijo: Padre Abraham, envía a Lázaro para que moje su dedo en agua y ponga en mi lengua, porque aquí, en estas llamas, me estoy quemando. Y Abraham le contestó: Hijo, en la tierra tuviste tus bienes, ahora estás en tormento, mas tratándose de Lázaro, tuvo sus males y aquí es consolado. Mas, le dijo el padre Abraham al rico, hay una cima que Lázaro no puede pasar allá, ni tú puedes pasar acá. Mis niños, Jesucristo derribó esa cima. ¿Pero cuándo? Cuando Jesucristo derribó esa cima que el rico no podía pasar donde estaba Lázaro, ni Lázaro donde estaba el rico. Pues quiero decirles, mis niños, que en el libro de Juan, en la Biblia, en Juan 5, nos habla acerca de esto. Y dice: de cierto os digo, y viene la hora, y ahora es cuando los muertos oirán la voz del Hijo del Hombre, y los que la oigan vivirán. No os maravilléis, dijo Jesucristo, y él mismo está hablando, nuestro Señor Jesucristo, y dijo: no os maravilléis de esto, porque vendrá la hora, y ahora es cuando los que están en los sepulcros oirán mi voz. Mis niños, hay un malentendido en todos los religiosos. Hablan que esta escritura se refiere a los muertos en espíritu. De ninguna manera, mis niños. Jesucristo se refirió a los que están en los sepulcros. Claro, dice en el 28, no os maravilléis de esto, porque vendrá la hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz. Pero ¿cuál era esa hora, mis niños? Cuando Jesucristo fue muerto y sepultado, su cuerpo estaba en la tumba de José de Arimatea. Su espíritu subió al mundo de los espíritus y allá predicó a los espíritus encarcelados, todos aquellos que desobedecieron a Noé cuando preparaba el arca. Por eso testifico con todo mi corazón que la obra vicaria es una obra verdadera para salvación de nuestros antepasados. Por eso, mis niños, en esta mañana quiero motivarles para que puedan esforzarse por trabajar en la genealogía, buscando sus antepasados, para que no les pase lo que le pasó al rico,
quería pasar tan fácilmente donde estaba Lázaro, sin primero haber recibido la preparación. Allá, mis niños, en el paraíso de Dios, se predica el evangelio a los muertos que no tuvieron la bendición de recibir esta obra en esta tierra, porque Dios es un Dios justo, es un Dios de misericordia, es un Dios de perdón. Aún en el otro lado del velo, nos da la bendición de recibir nuestra remisión de pecados. Mis niños, pongan su corazón en todos los antepasados que han dejado esta tierra y que están con hambre de recibir esta obra. Jesucristo fue y predicó allá en el mundo de los espíritus. Aún hoy en día, mis niños, se predica en el mundo de los espíritus. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios no pasará. Aunque pasara en los cielos y la tierra, no pasará su palabra sin que se cumpla. En el libro de Mormón, mis niños, el Señor le dijo al profeta Alma, escudriñad las palabras de Isaías, porque las palabras de Isaías se cumplirán. Y se cumplen, mis niños, cada una de ellas. Al haber recibido, mis niños, el conocimiento y la bendición de la restauración de la iglesia de Jesucristo de los santos de los últimos días. Mis niños, volviendo al tema de doctrina y convenio, cuando el profeta José Smith, después de 4 años, tuvo el privilegio de recibir las planchas con autorización del ángel Moroni, del otro ángel que vio Juan el Amado, que escribió en Apocalipsis. Moroni le dio las planchas. Y en las planchas estaban en una caja sellada de piedra. Y allí estaba el Urim y Tumim, que era un instrumento que le serviría al profeta José Smith para traducirlas. ¿Por qué las iba a traducir? Porque, mis niños, las planchas de oro que contiene el libro de Mormón estaban escritas en un idioma que no era conocido para el profeta José Smith. Y el Señor le dio los medios para que pudiera traducirlas a su idioma, a nuestros idiomas y a tantos idiomas del mundo terrenal, para que pudiéramos tener el privilegio de tener el libro de Mormón en nuestras manos. ¿Y por qué ese libro estaba sellado, mis niños? Porque así dijo Isaías, mis niños. Miren qué bendición. En la Biblia, en Isaías 29:11 dice, y os será toda visión como palabra del libro sellado, el cual darán al que sabe leer. El profeta José Smith, o José Smith en su juventud, aprendió las ciencias y letras, de manera que sabía leer. Por eso el Señor le dio el libro, como dice Isaías, y os será dada toda visión como palabra del libro sellado, el cual darán al que sabe leer, y le dirán, lee ahora, y esto, lee ahora esto, y él dirá, no puedo, porque está sellado. Mis niños, las planchas de oro que contenían el libro de Mormón, estaba sellado. Estaba escrito en un idioma que José Smith no conocía. Se cumple esta profecía maravillosa de Isaías 29:11. Además, dijo Isaías, y en aquel día los sordos oirán las palabras del libro. Todos aquellos que se hacen los sordos para no escuchar las palabras del libro de Mormón, la escucharán. Y dice, y los ojos de los ciegos verán,
en medio de la oscuridad y de las tinieblas. Aquí sí vamos al tema. ¿A qué se refiere los que están en oscuridad? Los que están en oscuridad espiritual. El libro de Mormón nos abrirá nuestro entendimiento y sabremos con toda seguridad que el libro de Mormón es otro testamento de Jesucristo. Los sordos oirán y los ciegos verán. ¿Cuántas personas, mis niños, han vivido en la ceguedad espiritual y al llevarse el mensaje de esperanza han abierto sus ojos? Han abierto sus oídos y han creído en esta palabra. Pues mis niños, las palabras de Isaías se cumplirán porque son verdaderas. Cuando el profeta José Smith tuvo las planchas y le abrió la caja de piedra que contenía las planchas del libro de Mormón, empezó a traducirlas. Empezó la traducción en su propio idioma. ¿Y qué sucedió, mis niños? Cuando había traducido 116 páginas, el escriba o un amigo de José Smith que escribía lo que José Smith traducía, se llenó de entusiasmo por todo lo que contenían las 116 páginas de oro cuando ya las escribió en su idioma. Esto sucedió en Pensilvania. Y mis niños, este hombre se llamaba Martin Harris. Martin Harris era un hombre poderoso en la comarca. Tenía mucho dinero y era muy respetado. Entonces, José Smith, él tuvo mucho amor por su hermano y quiso complacerlo. Cuando estaban traducidas las 116 páginas, le insistió Martin Harris por 2 veces que las quería llevar y mostrárselas a su familia, emocionado, como todo esposo cuando algo espiritual es maravilloso, quiere compartirlo con su familia. Y le preguntó José Smith al Señor, pero el Señor le contestó por 2 veces que no. Y Martin Harris le dijo que le volviera a preguntar. La 3ª vez le dijo el Señor que le prestara las 116 planchas para que se la mostrara únicamente a sus familiares. Pero Martin Harris desobedeció y las mostró a otras personas que no eran sus familiares. ¿Y qué sucedió? Las robaron las 116 páginas. ¿Y por qué cree que la robaron, mis niños, los inicuos? Porque querían cambiar las palabras que José Smith había traducido por primera vez. Y esto más, pensaban con un pensamiento de hombre natural que José Smith iba a iniciar nuevamente a traducir las mismas hojas que se habían extraviado, pero no. El Señor le dijo a José Smith que no volviera a traducir las mismas 116 hojas porque estaban escritas en otro libro. Entonces, qué bendición, mis niños. Ese era el libro de ley y tenemos la bendición nosotros de leer el libro de ley porque estaba escrito en otras palabras. Mis niños, pero el Señor reprendió a José Smith de esta manera. Le dijo, he aquí se te confiaron estas cosas, pero cuán estrictos fueron tus mandamientos. Recuerda también las promesas que te fueron hechas si no las quebrantabas. He aquí con cuán frecuencia has transgredido los mandamientos y las leyes de Dios y has seguido las persuasiones de los hombres. Mis niños, cada uno de nosotros debemos esforzarnos por ser fieles a los mandamientos que Dios nos da. No
no debemos preocuparnos por complacer a nuestros amigos o a nuestros vecinos, o por complacer más a las personas que por preocuparnos sin complacer a Dios. Entonces, mis niños, nosotros debemos mantenernos fieles en los mandamientos de Dios y no preocuparnos por darle gusto a los hombres, sino por complacer a nuestro Padre Celestial. Al igual que en la época de Pedro y Juan, ellos cuando andaban predicando el Evangelio en el libro de Hechos 4:12 dice que estaban presos, pero el Señor los bendijo y los sacó milagrosamente de la prisión, y ellos seguían predicando en el templo. Pero vinieron los enemigos de la obra y los capturaron nuevamente a Pedro y a Juan y los llevaron ante el concilio, y en el concilio le dijeron: te hemos dicho que no prediques en este nombre. Y Pedro les dijo: juzgad, ¿es más justo obedecer a los hombres que a Dios? Igualito que al profeta José Smith, mis niños. Solo el que no ha leído la Santa Biblia puede dudar del contenido del libro de Mormón, porque juntos contienen la palabra de Dios y llevan el mensaje de esperanza y salvación. Entonces, mis niños, el Señor además le dijo a Martín Harris, le dijo también al profeta José Smith: sin embargo, tú debiste haber sido fiel, y con su brazo extendido, Él te hubiera defendido. Al igual que tiene los brazos extendidos ahí, el Señor nos defiende. Y vamos a ver de qué nos defiende. Nos defiende de los dardos encendidos del adversario, y habría estado contigo en todo momento. Nuestro Padre Celestial abre sus brazos y dice: venid a mí, todos los que estáis cansados y cargados, y yo os haré descansar. De esta manera el Señor puede protegernos. Además, el Señor consoló al profeta José Smith después de haberlo reprendido. Le dijo: mas recuerda que Dios es misericordioso, arrepiéntete pues de lo que has hecho contrario al mandamiento que te di, porque todavía eres escogido. ¡Qué bendición, mis niños! A pesar de que José Smith desobedeció al Señor y prestó las 116 páginas traducidas, le dijo: arrepiéntete, porque siempre es llamado a la obra. Porque le dijo el Señor: sin embargo, mi obra avanzará, pues por cuanto el conocimiento de un Salvador ha venido al mundo, mediante el testimonio de los judíos. A pesar que las primeras traducciones de las planchas del libro de Mormón, 116 páginas, se extraviaron, el Señor dijo: y mi obra avanzará, por cuanto el testimonio de un Salvador ha llegado por el testimonio de los judíos. Este es el testimonio de los judíos, mis niños, la Santa Biblia. Este es el testimonio de los judíos, que hubo un Salvador. Y el libro de Mormón contiene el testimonio para los habitantes de la tierra, de los profetas del continente americano, que también vieron el nacimiento de Jesucristo, porque vieron la estrella en los cielos y se cumplieron las palabras de Samuel el amanita. Mis niños, además el Señor quiere que nosotros le sirvamos. ¿De qué manera quiere el Señor que lo sirvamos? Él necesita que le sirvamos de esta manera. Y dice aquí: he aquí una obra maravillosa está a punto de aparecer entre los hijos de los hombres. La obra maravillosa, la restauración del Evangelio y la aparición del libro de Mormón, profetizado por Isaías del Antiguo Testamento. Estaba en nuestras manos, estaba a la vista,
para poder conocer de Él. Y dijo, por tanto, oh vosotros que os embarcáis en el servicio de Dios, miráis que le sirváis con todo vuestro corazón, con toda nuestra mente y con toda nuestra fuerza. Mis niños, ¿conocen ustedes a alguien que esté sirviendo al Señor con su corazón, con su mente y con su fuerza? Claro que los conocen mis niños, los misioneros de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Ellos están sirviendo una misión de tiempo completo, dejando sus comodidades en sus hogares, sus padres, sus hermanos, sus estudios y sus bienes materiales. Pero aquí están, embarcados en esta obra, mis niños. Ustedes pueden embarcarse conmigo en esta obra. Ayúdenme, mis niños, a compartir qué están aprendiendo de la doctrina restaurada. Compartan cariños conmigo. Por favor, embarquémonos en esta obra. Esta obra es de Dios. Y siguió diciendo el Señor, de modo que si tenéis deseos de servir a Dios, sois llamados a la obra. Mis niños, cada uno de ustedes tiene que tener deseos de servir a Dios y embarcarnos en esta obra. Pues he aquí, el campo blanco está para la siega, y he aquí, quien mete su hoz con fuerza, atesora para sí, de modo que no perece, sino que trae salvación a su alma. Mis niños, el campo blanco está. Para poner un campo blanco, para sembrar una cosecha, necesitamos herramientas de hierro, azadón, necesitamos un machete para limpiar la maleza. Nosotros, para embarcarnos en esta obra y para colaborar en el campo y trabajar en el campo blanco que está preparado, necesitamos estas herramientas. Necesitamos la Biblia, el testimonio de los judíos. Necesitamos el libro de Mormón, el testimonio de las otras ovejas del Señor, que no eran de aquel redil de los judíos, eran estas ovejas que estamos en este continente. Para trabajar en el campo blanco necesitamos Doctrina y Convenio, la perla de gran precio, el libro de Abraham y el libro de Moisés. En la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días tenemos el privilegio de tener las herramientas para labrar la salvación de los hombres. Sé con todo mi corazón que esta obra es obra de Dios. El Señor dijo que cada uno de nosotros podemos ser testigos de Dios y ser testigos del libro de Mormón. Aunque no vimos las planchas de oro, tenemos el privilegio de tener su traducción en nuestras manos. Nuestros ojos las ven. El libro de Mormón, otro testamento de Jesucristo. ¿Y por qué otro testamento de Jesucristo, mis niños? El libro de Mormón testifica que Jesucristo nació de María Virgen, padeció y fue sepultado, y al tercer día resucitó. Esto contiene el libro de Mormón. Contiene que los hombres vivirán para siempre, haciendo las obras en el santo templo del Señor. Nosotros podemos ser testigos, aunque no vimos esas planchas, teniendo este testimonio y leyendo cada una de sus escrituras. Vamos a ver ahorita un versículo en Doctrina y Convenio 5, 23. Dice:
Ahora nuevamente te hablo, mi siervo José, concerniente al hombre que desea el testimonio. He aquí te digo que se ensalza y no se humilla suficientemente delante de mí. Mas si se postra ante mí y se humilla con ferviente oración y fe, con sinceridad de corazón, entonces le concederé que mire las cosas que desea. Mis niños, como podemos ver, el profeta Dios le dijo al profeta José Smith que Martín Harris no podía ver las planchas porque él se jactaba de su propia sabiduría, que era orgulloso y que no se postraba ante él. Mis niños, nadie puede ver los misterios de Dios si no se humilla y se postra ante él. ¿Por qué, mis niños? Miremos en la segunda de Pedro, capítulo 1, dice, porque la profecía nunca fue dada por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron, siendo inspirados por el Espíritu Santo. Para saber y testificar que estas cosas son verdaderas, mis niños, necesitamos tener el Espíritu Santo. Y para tener el Espíritu Santo, debemos lavar nuestros vestidos a través del bautismo, para arrepentimiento y para perdón. Mis niños, testifico con todo mi corazón que estas cosas son verdaderas y podemos ser testigos del libro de Mormón, porque el apóstol Pablo le dijo también a los corintios: por 1 o 2 testigos se decidirá todo asunto. Nosotros somos grandemente bendecidos. Tenemos el segundo testigo, que Jesucristo vino y que murió por mis pecados y que resucitó al tercer día. El libro de Mormón es el otro testigo que Jesucristo es nuestro Salvador. En la Iglesia de Jesucristo tenemos el privilegio de tener el primer testigo que fue escrito para los judíos, el segundo testigo que fue escrito para nosotros los gentiles. Sé con todo mi corazón que estas cosas son verdaderas. Las comparto con cada uno de ustedes con amor y humildad en el nombre de Jesucristo. Amén.